Una niña de 9 años llora por un intenso dolor en sus partes íntimas y llama al 190. Lo que ocurre a continuación sorprende a todos. María Clara tenía solo 9 años, pero su mundo estaba lleno de complejidad, orden y silencio. Era una niña con autismo, y su hogar, una pequeña casa en las afueras de la ciudad, era su refugio y su universo. Vivía con su padre, Joaquín, un hombre trabajador y dedicado que, desde la pérdida de su esposa, había asumido con valentía el reto de criar a su hija solo. Aunque la casa era modesta, para María Clara cada rincón tenía un propósito definido. El comedor no era solo un lugar para comer, era también un espacio para alinear cuidadosamente sus muñecos favoritos. Su habitación, pequeña pero acogedora, se llenaba de colores suaves y texturas que la hacían sentir segura. Cada mañana, María Clara seguía una rutina estricta. Despertaba a la misma hora, con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas translúcidas de su ventana. Antes de salir de su cama, tomaba unos minutos para abrazar a su muñeco preferido, un oso de peluche desgastado al que había nombrado Lolo. Este acto era más que un simple gesto, era su manera de encontrar estabilidad en un mundo que muchas veces le resultaba abrumador. Después de eso, con pasos ligeros pero decididos, se dirigía a su pequeño armario. Cada prenda estaba ordenada por color, porque así era como María sentía que podía mantener el control sobre su entorno. Mientras tanto, Joaquín ya estaba despierto. Preparaba café en la cocina, revisaba sus correos de trabajo y trataba de adelantarse a las demandas del día. Aunque su amor por María era infinito, las responsabilidades lo mantenían en un estado constante de estrés. Observaba a su hija desde la puerta de la cocina, maravillado por su capacidad de encontrar belleza en los detalles más pequeños. Sin embargo, también sentía un peso en el pecho, sabía que, aunque hacía todo lo posible, a veces no era suficiente para entender completamente las necesidades de su hija. María Clara se sentaba en la alfombra del salón después de desayunar. Extendía una fila de bloques de construcción y se concentraba intensamente en colocarlos en el orden perfecto. Cada movimiento de sus manos era deliberado, casi artístico. Para cualquier observador externo, podría parecer un simple juego, pero para María Clara, esa actividad era mucho más. Los bloques representaban seguridad, un espacio donde las cosas siempre podían estar bajo control. Joaquín, que estaba revisando papeles en el comedor, levantó la vista y dijo suavemente: «María, ¿quieres que te ayude con los bloques?». Ella levantó la mirada por un instante, evaluando la oferta de su padre. Finalmente, sacudió la cabeza y volvió a concentrarse en su tarea. Joaquín sonrió. No estaba molesto por su negativa, sabía que su hija encontraba tranquilidad en el orden y que su mundo interior era algo que él, por más que quisiera, no siempre podía compartir. A pesar de las dificultades, Joaquín había aprendido a reconocer las señales de María Clara. Por ejemplo, cuando sentía ansiedad, María tendía a mover sus dedos rápidamente, como si estuviera tocando un piano invisible. Joaquín se acercaba en esos momentos y, sin decir nada, le entregaba a Lolo. Ese pequeño gesto era su manera de decirle que estaba allí para ella. María tomaba al oso de peluche y lo apretaba contra su pecho, dejando escapar un suspiro de alivio. Sin embargo, el silencio en la casa no siempre era reconfortante. Joaquín a menudo se preguntaba si estaba haciendo lo suficiente. Recordaba con dolor el día en que perdió a su esposa en un accidente de tráfico. María tenía solo 4 años en ese entonces, pero incluso a esa edad había percibido que algo terrible había ocurrido. Desde entonces, Joaquín había dedicado cada día a ser un buen padre, aunque a veces se sentía como si estuviera navegando en la oscuridad. Las noches eran las más difíciles para él. Cuando María estaba dormida y la casa quedaba en completo silencio, Joaquín se sentaba en el sofá y repasaba en su mente todas las cosas que quería mejorar por ella. Para María Clara, la ausencia de su madre era un concepto que entendía de manera distinta. Aunque no podía expresar claramente sus emociones, guardaba recuerdos vagos y fragmentados de su madre cantándole canciones de cuna o abrazándola en las noches de tormenta. En momentos de estrés, María buscaba esos recuerdos como quien busca un tesoro perdido. Joaquín, por su parte, trataba de mantener viva la memoria de su esposa en pequeños detalles, una foto en la pared, una historia que compartía ocasionalmente durante las comidas. Una tarde, mientras María organizaba sus muñecos en una fila perfecta, Joaquín intentó iniciar una conversación. ¿Sabes que mamá también solía organizar cosas? Siempre ponía los platos en el estante más alto y las tazas en el más bajo.
María levantó la vista y lo miró por un momento, como si estuviera procesando esa información. Luego, sin decir nada, volvió a alinear sus muñecos. Joaquín sonrió, consciente de que había plantado una semilla de conexión, aunque no obtuviera una respuesta inmediata. A medida que el día avanzaba, María Clara continuaba con su rutina. Después de organizar sus juguetes, se dirigía al pequeño jardín trasero. Allí, observaba las plantas y los insectos con una fascinación que Joaquín admiraba profundamente. Era como si el mundo exterior le hablara en un lenguaje que solo ella podía entender. Joaquín, mientras la observaba desde la ventana, pensaba en lo mucho que deseaba entender ese lenguaje, para poder acercarse más a su hija. Aunque la vida de María Clara y Joaquín estaba llena de desafíos, también estaba llena de pequeños momentos de conexión. Un roce de manos, una mirada compartida, o incluso el simple acto de sentarse juntos en el sofá al final del día, eran pruebas de un amor que no necesitaba palabras para ser profundo. María Clara, en su mundo silencioso, y Joaquín, en su constante lucha por ser el padre que ella necesitaba, formaban un equipo imperfecto pero lleno de amor y esperanza. Joaquín era un hombre que llevaba el peso de dos mundos sobre sus hombros. Por un lado, estaba el trabajo, donde cada día parecía más largo que el anterior, lleno de plazos que cumplir, reuniones interminables y preocupaciones económicas. Por otro lado, estaba su hija, María Clara, su mayor tesoro y también su mayor responsabilidad. Desde la muerte de su esposa, él había asumido el rol de padre y madre, pero últimamente sentía que no estaba logrando ser ni uno ni otro de manera adecuada. El cansancio lo consumía, y aunque su corazón deseaba estar completamente presente para María, su mente muchas veces se encontraba en otro lugar. María Clara, por su parte, percibía cada cambio en la energía de su padre. Su sensibilidad exacerbada, propia de su condición, le permitía notar incluso las más leves variaciones en su tono de voz o en la forma en que colocaba las llaves sobre la mesa al llegar a casa. Aunque Joaquín intentaba sonreír y actuar como si todo estuviera bien, María sabía que algo no lo estaba. Sin embargo, expresar sus emociones era un desafío para ella. Las palabras se le atascaban en la garganta, y muchas veces recurría a gestos sutiles o al silencio, esperando que su padre pudiera entender lo que ella no sabía cómo decir. Una tarde, Joaquín llegó a casa más tarde de lo habitual. Llevaba los hombros caídos y una expresión de agotamiento en el rostro. María estaba sentada en el suelo de la sala, rodeada de sus bloques de construcción, creando una elaborada torre que parecía desafiar las leyes de la física. Joaquín dejó su maletín junto a la puerta y, después de suspirar profundamente, se acercó a ella. «Hola, mi niña», dijo, con una sonrisa cansada pero sincera. «¿Qué estás construyendo hoy?» María levantó la mirada por un instante, evaluando la pregunta de su padre. Luego, con un movimiento lento, señaló la torre y volvió a concentrarse en alinear un bloque más. Joaquín se sentó en el sofá, frente a ella, y continuó hablando. «¿Sabes? Hoy tuve un día muy pesado en el trabajo. Pero mientras venía en camino a casa, pensaba en ti. Siempre me alegra verte, María». María no respondió. Movió un bloque ligeramente hacia la derecha y luego apretó su oso de peluche contra el pecho. Joaquín observó este gesto, entendiendo que era su forma de buscar consuelo. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, y trató de conectar con ella de otra manera. «¿Cómo estuvo tu día, hija? ¿Qué hiciste mientras yo estaba trabajando?» María dejó el bloque que sostenía y se encogió de hombros, sin mirarlo directamente. Joaquín esperó unos segundos, dándole espacio para responder, pero el silencio llenó la habitación. No era un silencio incómodo para María, pero para Joaquín era una señal de que algo estaba mal. «María», continuó, con un tono más suave, «sé que a veces no estoy aquí todo lo que debería. Pero quiero que sepas que siempre puedes contar conmigo, ¿de acuerdo?» La niña levantó la vista y lo miró por un breve instante. Luego asintió levemente con la cabeza, pero Joaquín sabía que su gesto no era suficiente. Él deseaba algo más, una palabra, una sonrisa, cualquier señal de que estaba logrando cruzar el puente hacia el mundo interior de su hija. El resto de la noche transcurrió en un silencio que parecía cada vez más pesado para Joaquín. Mientras preparaba la cena, echaba miradas furtivas hacia María, quien seguía organizando sus bloques con una concentración casi hipnótica. Joaquín quería decirle tantas cosas, pero no sabía cómo hacerlo sin agobiarla. Finalmente, se armó de valor y llevó 2 tazas de leche tibia al suelo, sentándose junto a ella.
María, ¿me dejas ayudarte con la torre?, preguntó, intentando encontrar un punto de conexión. María lo miró, esta vez con más detenimiento. Después de un largo momento, tomó un bloque y lo colocó frente a él. Joaquín sonrió, interpretándolo como una invitación. Gracias, dijo, mientras tomaba el bloque y lo colocaba cuidadosamente en la torre. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, María dejó escapar una pequeña sonrisa, apenas perceptible, pero lo suficientemente significativa para Joaquín. Ese pequeño gesto le dio esperanza, aunque también le recordó lo frágil que era su conexión con ella. Esa noche, cuando María se fue a la cama, Joaquín se quedó sentado en el sofá con una sensación de vacío en el pecho. Miró la torre de bloques, ahora completa, y pensó en todas las cosas que no sabía sobre su hija. ¿Qué sentía realmente? ¿Qué pensaba cuando lo veía entrar por la puerta cada noche, tan cansado que apenas podía mantener los ojos abiertos? Joaquín sabía que debía hacer un esfuerzo mayor, no solo para estar presente físicamente, sino para estar emocionalmente disponible para ella. La sensibilidad de María era tanto un don como un desafío, y él necesitaba aprender a navegar en ese delicado equilibrio. Cerró los ojos por un momento y recordó las palabras de su esposa, dichas años atrás: María tiene su propio ritmo. Solo necesitas paciencia y amor para entenderlo. Al día siguiente, Joaquín decidió tomarse el tiempo para hacer algo especial con María. No importaba lo cansado que estuviera ni cuánto trabajo lo esperara en la oficina. Sabía que, si quería reconstruir el puente entre ellos, debía empezar por pequeños actos de conexión. Aunque el camino parecía largo, Joaquín estaba dispuesto a recorrerlo, paso a paso, por el amor incondicional que sentía por su hija. La casa estaba envuelta en un silencio profundo, roto únicamente por el suave tic-tac del reloj en la sala y el leve murmullo del viento que sacudía las cortinas de la ventana. Era pasada la medianoche, y todo parecía estar en calma. Pero en su habitación, María Clara abrió los ojos repentinamente, despertada por un dolor agudo que la atravesaba desde lo más íntimo de su cuerpo. La incomodidad era tan intensa que se encogió sobre sí misma, abrazando a Lolo, su oso de peluche, como si éste pudiera absorber parte de su sufrimiento. María intentó mantenerse en silencio. Sabía que su padre dormía en la habitación contigua y no quería molestarlo. Joaquín siempre parecía tan cansado, y aunque nunca lo decía, María podía sentir que llevaba una carga pesada sobre sus hombros. Ella se mordió el labio inferior, tratando de contener un gemido, pero la punzada de dolor la hizo soltar un leve quejido. Se sentó en la cama, con la respiración entrecortada y las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Intentó cambiar de posición, esperando que tal vez el malestar desapareciera. Pero no fue así. Cada movimiento parecía empeorar la situación. Miró a su alrededor, buscando algo que pudiera ayudarla, pero su habitación estaba inmóvil, como si el mundo mismo estuviera ignorando su dolor. Con su sensibilidad emocional exacerbada, María sentía el sufrimiento amplificado, como si no solo estuviera lidiando con el dolor físico, sino también con el miedo y la ansiedad que se acumulaban en su pecho. Recordó un momento de su infancia, cuando una vez tuvo fiebre y su mamá, que ya no estaba, la abrazó toda la noche hasta que se sintió mejor. Ahora, ese tipo de consuelo parecía un recuerdo lejano, y en la soledad de su cuarto, se dio cuenta de que tendría que enfrentar esto por su cuenta. Agarrando a Lolo con más fuerza, miró hacia la puerta entreabierta de su habitación. Podía escuchar el leve ronquido de su padre al otro lado del pasillo, y por un instante, consideró llamarlo. Pero el miedo a interrumpir su descanso, a ser una carga para él, la detuvo. Joaquín trabajaba tanto para cuidarla, y María sentía que debía ser fuerte, aunque apenas tenía 9 años. Un destello de decisión cruzó su mente. Había visto en la televisión cómo las personas llamaban al 911 en emergencias, y aunque no estaba completamente segura de que esto calificara como una, no veía otra opción. Con manos temblorosas, alcanzó su pequeño reloj con forma de panda que tenía una función de alarma y linterna. Iluminó la habitación con un débil resplandor y buscó su teléfono, que Joaquín le había dado para emergencias. El teléfono estaba sobre su escritorio, a solo unos pasos de la cama. Con el corazón latiendo con fuerza, María se levantó, sintiendo que cada movimiento era una batalla contra el dolor. Llegó al escritorio, tomó el teléfono y regresó a su cama, donde se sentó con las piernas cruzadas, agarrando a Lolo en un brazo y el teléfono en el otro. Las lágrimas seguían cayendo mientras desbloqueaba el teléfono con dificultad. Sus dedos temblaban al marcar los números.
911, murmuró en voz baja, como si decirlo en voz alta le diera el coraje que necesitaba para completar la llamada. Cuando presionó el botón de llamada, sintió un nudo en la garganta. 911, ¿cuál es su emergencia?, respondió una voz tranquila y profesional al otro lado de la línea. María sostuvo el teléfono cerca de su oído y, con un hilo de voz, dijo: me duele mucho. La operadora, percibiendo la juventud y el miedo en la voz de María, adoptó un tono aún más suave. Está bien, cariño, dime dónde te duele. ¿Estás sola? María miró hacia la puerta nuevamente, como si temiera que su padre apareciera y la regañara por no haberle pedido ayuda primero. Estoy en casa con mi papá, pero él está dormido. No quiero despertarlo. La operadora continuó haciendo preguntas, asegurándose de que María se sintiera acompañada mientras enviaba una ambulancia a la dirección registrada en el sistema. No te preocupes, María. Los paramédicos están en camino. ¿Puedes quedarte en la línea conmigo hasta que lleguen? María asintió, aunque sabía que la operadora no podía verla. Abrazó a Lolo con más fuerza y trató de concentrarse en las palabras tranquilizadoras que llegaban a través del teléfono. Los minutos parecían horas mientras esperaba. El sonido distante de las sirenas finalmente rompió el silencio de la madrugada, y el corazón de María comenzó a latir aún más rápido. Poco después, las luces intermitentes de la ambulancia iluminaron la ventana de su habitación. Joaquín despertó sobresaltado por el sonido de un golpe en la puerta. Confundido y alarmado, corrió hacia el pasillo, solo para encontrarse con María de pie junto a su cama, con el teléfono aún en la mano y una expresión de dolor en su rostro. ¿Qué está pasando, María?, preguntó, claramente preocupado. Antes de que ella pudiera responder, los paramédicos ya estaban entrando en la casa, guiados por la operadora que aún estaba en la línea. Joaquín, todavía tratando de procesar lo que estaba ocurriendo, se hizo a un lado para dejar que los profesionales atendieran a su hija. María soltó el teléfono y se dejó guiar por los paramédicos. Mientras la subían a la camilla, no soltó a Lolo ni por un segundo. Joaquín, aturdido y lleno de culpa, se subió a la ambulancia junto a ella, prometiéndose a sí mismo que nunca más permitiría que su hija enfrentara algo tan aterrador sola. En el camino al hospital, María cerró los ojos por un momento, agotada pero tranquila al saber que ahora estaba en buenas manos. Aunque no podía expresarlo con palabras, en su interior sabía que había tomado una decisión valiente, una que cambiaría la forma en que su padre la entendía para siempre. El sonido de las sirenas rompió la tranquilidad de la madrugada, iluminando la calle frente a la casa de Joaquín y María Clara con luces intermitentes de rojo y azul. El vecindario, usualmente silencioso a esa hora, despertó con murmullos curiosos y ventanas que se abrían para intentar entender lo que estaba sucediendo. La ambulancia y un patrullero estacionaron frente a la casa, y en cuestión de segundos, los paramédicos y 2 oficiales bajaron apresuradamente, preparados para enfrentar cualquier situación. Dentro de la casa, María Clara permanecía sentada en su cama, con el teléfono todavía en la mano y abrazando a Lolo, su oso de peluche. Aunque su corazón latía con fuerza, su rostro mostraba una mezcla de miedo y determinación. Había hecho todo lo que podía para buscar ayuda, pero ahora, al escuchar los pasos apresurados y el golpeteo en la puerta principal, el miedo comenzó a crecer en su interior. Los golpes fuertes en la puerta despertaron a Joaquín, quien saltó de la cama, desconcertado y aún medio dormido. Al escuchar las voces afuera, corrió hacia la entrada, temiendo lo peor. Al abrir la puerta, se encontró con un paramédico que ya estaba listo para entrar. ¿Qué sucede?, preguntó Joaquín, todavía desorientado. Recibimos una llamada de emergencia desde este domicilio. ¿Está todo bien aquí?, respondió uno de los oficiales, inspeccionando rápidamente el interior con la mirada. Joaquín, ahora completamente alerta, negó con la cabeza, aún sin comprender completamente la situación. Yo no hice ninguna llamada. Fue entonces cuando el paramédico escuchó un leve sonido que venía del pasillo, un pequeño quejido. Sin esperar más, él y los oficiales entraron, siguiendo el ruido hasta llegar al cuarto de María. Al abrir la puerta, la vieron sentada en su cama, abrazando a su peluche con fuerza, con lágrimas en los ojos y respirando entrecortadamente. María, ¿qué pasa?, preguntó Joaquín, entrando apresuradamente detrás de los paramédicos. La niña no respondió de inmediato. Miró a los paramédicos y luego a su padre, su expresión reflejaba tanto alivio como miedo.
Uno de los paramédicos se acercó a ella con cuidado, agachándose para estar a su altura. Hola, María. Soy Miguel, y estoy aquí para ayudarte. ¿Te duele algo?, preguntó en un tono calmado. María asintió lentamente, señalando su abdomen con una mano temblorosa, mientras con la otra mantenía a Lolo apretado contra su pecho. Miguel la examinó rápidamente, observando su respiración irregular y las señales de incomodidad en su rostro. Vamos a llevarte al hospital para que te sientas mejor, ¿de acuerdo?, añadió Miguel, ofreciéndole una sonrisa tranquilizadora. María miró a su padre, buscando su aprobación. Joaquín, todavía en estado de shock, asintió rápidamente. Claro que sí, hija. Vamos a hacer que te sientas bien, dijo Joaquín, aunque su voz temblaba ligeramente. Los paramédicos colocaron con cuidado a María en una camilla portátil que habían traído consigo. Ella no protestó, pero no soltó su peluche en ningún momento. Mientras la trasladaban hacia la ambulancia, Joaquín lo siguió de cerca, con el corazón lleno de preguntas y una creciente sensación de culpa. En el exterior, los oficiales hablaban en voz baja entre ellos, evaluando la situación. Una de las vecinas, doña Carmen, observaba desde su ventana con preocupación, mientras el resto de las casas permanecía en la penumbra. Joaquín alcanzó a escuchar a uno de los oficiales mencionar la llamada al 911. Fue en ese momento que todo cobró sentido. ¿Fue ella quien llamó?, preguntó, señalando a María mientras la colocaban dentro de la ambulancia. El oficial asintió. Recibimos una llamada desde este domicilio. La niña fue muy valiente al pedir ayuda. Esas palabras golpearon a Joaquín como un ladrillo. Su hija, su pequeña María, había estado sufriendo tanto que tuvo que tomar la decisión de buscar ayuda por sí misma. La imagen de ella marcando el 911 y enfrentándose a su dolor sola lo llenó de una mezcla de orgullo y una culpa insoportable. Dentro de la ambulancia, mientras los paramédicos ajustaban los monitores para asegurarse de que María estuviera estable, Joaquín se sentó a su lado, tomando su pequeña mano entre las suyas. Lo siento mucho, hija. No sabía que estabas pasando por esto, susurró, con la voz quebrada. María lo miró por un instante y luego apretó suavemente su mano, como si quisiera decirle que lo entendía, aunque no pudiera expresarlo con palabras. El viaje al hospital fue rápido, pero para Joaquín se sintió como una eternidad. Cada segundo que pasaba, recordaba momentos en los que tal vez había ignorado señales, pequeños gestos de María que ahora parecían ser gritos silenciosos de ayuda. Se prometió a sí mismo que nunca más estaría tan desconectado, que haría todo lo posible por estar más presente para ella. Cuando llegaron al hospital, María fue recibida por un equipo médico que la llevó directamente a la sala de emergencias. Joaquín permaneció en la sala de espera, con las manos entrelazadas y la mirada fija en el suelo. Aunque sabía que los médicos estaban haciendo todo lo posible por ella, no podía evitar sentirse como si lo hubiera fallado de alguna manera. Las palabras del oficial seguían resonando en su mente, fue muy valiente al pedir ayuda. Esa valentía, mezclada con la fragilidad que Joaquín veía en su hija, lo hizo darse cuenta de algo importante: María no solo necesitaba su amor, sino también su atención y comprensión constantes. Había sido fuerte en una situación en la que nadie, y menos una niña de su edad, debería estar sola. Mientras esperaba noticias de los médicos, Joaquín cerró los ojos por un momento, respirando profundamente y prometiéndose que haría todo lo necesario para que María nunca más sintiera que tenía que enfrentar el mundo por su cuenta. El hospital estaba lleno de un ajetreo silencioso. Las luces brillantes del pasillo iluminaban los rostros cansados de los pacientes y el personal médico. Joaquín caminaba detrás de la camilla de María Clara, con el corazón en un puño y la mente llena de preguntas. María, aún aferrada a Lolo, su oso de peluche, miraba al techo sin decir una palabra, mientras los paramédicos la guiaban hacia la sala de emergencias. Joaquín sentía que cada paso que daba lo llevaba más lejos de su capacidad de proteger a su hija. Una vez dentro, un médico de rostro amable y mirada firme los recibió. Se presentó como el doctor Herrera, especialista en pediatría, y comenzó a revisar a María con cuidado. El equipo de enfermería rodeó la camilla, tomando notas y preparando los equipos necesarios. Joaquín observaba desde un rincón de la sala, sintiéndose impotente mientras veía a su hija someterse a exámenes y procedimientos. ¿Qué le pasa, doctor?, preguntó Joaquín, tratando de mantener la calma, aunque su voz traicionaba la ansiedad que sentía. El doctor Herrera
Mientras revisaba el historial breve proporcionado por los paramédicos, levantó la vista hacia Joaquín. Estamos haciendo todo lo posible para averiguar qué está causando su dolor. Necesitaremos realizar algunos análisis de sangre y una exploración más detallada. María seguía en silencio, aunque sus ojos llenos de lágrimas delataban el miedo y el malestar que sentía. Una enfermera se acercó a ella con una sonrisa suave. «Hola, María. Voy a tomar un poco de tu sangre, pero prometo que seré muy rápida». María no respondió, pero abrazó con más fuerza a Lolo, como si el pequeño oso de peluche pudiera amortiguar el pinchazo de la aguja. Joaquín se acercó, tomando la mano libre de su hija y susurrándole palabras de aliento. «Estoy aquí contigo, hija. Todo va a estar bien». Los minutos se sintieron como horas mientras esperaban los resultados de los análisis. Joaquín caminaba de un lado a otro de la sala de espera, repasando en su mente cada detalle de los últimos días. Se preguntaba cómo no había notado antes que algo andaba mal con María. Sentía un peso enorme en el pecho, una culpa que no podía sacudirse. ¿Había estado tan absorto en su trabajo y en sus propias preocupaciones que no había visto las señales? Finalmente, el doctor Herrera regresó con un folder en la mano y una expresión seria pero tranquila. Se sentó frente a Joaquín, tomando un respiro antes de hablar. «Joaquín, tenemos los resultados. María tiene una infección severa causada por una bacteria que ha invadido su sistema. Parece que la infección comenzó por una lesión externa que se complicó con el tiempo». Joaquín frunció el ceño, tratando de entender. ¿Una lesión externa? ¿Cómo pudo pasar eso? El doctor asintió, cruzando las manos sobre sus rodillas. Es posible que un rasguño o una pequeña herida haya permitido que la bacteria entrara. Esto puede ocurrir si la herida no se limpia adecuadamente o si entra en contacto con algo contaminado. Joaquín sintió un nudo en la garganta. Recordó el patio trasero, donde María solía jugar, y los objetos descuidados en casa de doña Carmen, la vecina. ¿Podría haber sido ahí donde ocurrió la lesión? La culpa que sentía aumentó exponencialmente al pensar en cómo su distracción había permitido que algo así sucediera. Mientras tanto, en la camilla, María escuchaba la conversación sin comprender del todo lo que significaban las palabras del doctor. Lo único que sabía era que algo dentro de ella no estaba bien, y el ambiente extraño del hospital la hacía sentir aún más vulnerable. «¿Qué hacemos ahora, doctor?», preguntó Joaquín, con voz temblorosa. «El doctor Herrera respondió con calma. Iniciaremos un tratamiento con antibióticos de inmediato para combatir la infección. También vigilaremos de cerca su evolución en las próximas 24 horas. Es importante actuar rápido, pero quiero que sepas que María está en buenas manos». Joaquín asintió, aunque la sensación de alivio era tenue, ahogada por la preocupación. Se acercó a la camilla de María y acarició suavemente su cabello. «Hija, el doctor dice que pronto te sentirás mejor. Yo estoy aquí contigo, no tienes que preocuparte». María finalmente levantó la vista hacia él y, con un gesto lento, extendió su mano para alcanzar la de Joaquín. No necesitó decir nada, ese simple gesto hablaba por ella, transmitiendo la mezcla de miedo y confianza que sentía. Mientras los enfermeros preparaban el equipo para administrar el tratamiento, Joaquín se sentó junto a la camilla, sin soltar la mano de su hija. Observó cómo María, aunque débil y asustada, seguía aferrándose a Lolo con la misma fuerza con la que él deseaba protegerla. Pasaron las horas, y aunque el hospital seguía con su ajetreo constante, para Joaquín el mundo se reducía a esa pequeña habitación. Reflexionó sobre todo lo que había ocurrido, sobre cómo su hija había tenido el valor de buscar ayuda cuando él no había podido estar ahí para ella. Se prometió a sí mismo que nunca volvería a descuidar las señales, por más pequeñas que fueran. María, por su parte, empezó a relajarse poco a poco al sentir la presencia constante de su padre. Aunque el tratamiento apenas comenzaba, el hecho de no estar sola en ese momento le daba una sensación de consuelo. Lolo seguía siendo su ancla emocional, pero ahora también sentía que podía contar con Joaquín, incluso si no siempre encontraba las palabras para decirlo. El diagnóstico había traído claridad, pero también una lección importante para Joaquín, la necesidad de estar más presente, no solo físicamente, sino emocionalmente para su hija. Mientras la observaba quedarse dormida con Lolo en brazos, se prometió que haría todo lo posible para que María nunca volviera a enfrentarse sola a algo tan aterrador. El sonido de una patrulla estacionándose frente a la casa de Joaquín rompió el silencio del vecindario una vez más.
Habían pasado unas horas desde que María Clara había sido llevada al hospital, y ahora el sargento Luis y el cabo Ramírez llegaban para investigar las posibles causas de la lesión que había llevado a la niña a esa situación tan delicada. Ambos oficiales, de semblantes serios pero amigables, eran conocidos en la comunidad por su trato respetuoso y meticuloso en los casos que atendían. Sabían que cada detalle, por pequeño que fuera, podía ser clave para entender lo ocurrido. Joaquín los recibió en la puerta de su casa, con signos de cansancio evidentes en su rostro. Había pasado la noche en el hospital junto a María y regresado apenas hacía unos momentos para buscar algo de ropa y alimentos antes de volver con su hija. «Buenos días, señores oficiales», dijo Joaquín, frotándose el rostro con una mano. «Supongo que están aquí para hablar sobre lo que le pasó a mi hija». El sargento Luis asintió con seriedad. «Así es, señor. Lamentamos mucho lo que ocurrió. Nos gustaría hacer algunas preguntas para entender cómo pudo haber sucedido». El cabo Ramírez sacó una libreta y un bolígrafo, listo para tomar notas mientras el sargento continuaba hablando. «¿Sabe usted si María pudo haberse lastimado jugando en algún lugar? ¿Ha notado algo en casa que pudiera haber causado una herida?» Joaquín negó con la cabeza, aunque sus ojos reflejaban la duda que lo atormentaba desde que escuchó el diagnóstico en el hospital. «Ella suele jugar en el patio trasero o a veces en el de mi vecina, doña Carmen. Pero nunca había visto que se lastimara. No sé cómo algo así pudo pasar sin que yo lo notara». El sargento Luis intercambió una mirada con el cabo Ramírez y asintió. «Quizá podamos echar un vistazo a ambos patios. Con su permiso, comenzaremos por aquí». Joaquín los acompañó al patio trasero de su casa, un espacio pequeño con césped y algunos juguetes esparcidos. Los oficiales caminaron lentamente, inspeccionando cada rincón. No encontraron nada fuera de lo común, excepto un par de herramientas oxidadas cerca de una esquina, pero no parecían haber sido tocadas recientemente. «No parece que haya sido aquí», murmuró el cabo Ramírez mientras anotaba en su libreta. «¿Podemos hablar con su vecina?», preguntó el sargento, dirigiendo su mirada a Joaquín. Joaquín asintió y los llevó a la puerta de al lado. Tocaron el timbre, y momentos después apareció doña Carmen, una mujer mayor de cabello blanco y movimientos lentos. Su rostro reflejaba preocupación al ver a los oficiales acompañados de Joaquín. «Buenos días, doña Carmen», saludó Joaquín con una ligera inclinación de cabeza. «Los oficiales están investigando lo que pasó con María. Creen que tal vez pudo haberse lastimado jugando en su patio». Doña Carmen frunció el ceño, visiblemente confundida. «¿Lastimarse en mi patio? Ay, Dios mío, no tenía idea de que algo así pudiera pasar». «Por supuesto, pueden revisar lo que necesiten». Los oficiales agradecieron su cooperación y, guiados por la mujer, entraron en su patio trasero. Era un espacio más grande que el de Joaquín, pero estaba notablemente descuidado. Había maleza creciendo entre las baldosas del suelo, herramientas oxidadas amontonadas en una esquina y un montón de madera vieja cubierta con telarañas. El sargento Luis se acercó a una valla metálica que parecía estar rota en varios lugares. Uno de los alambres estaba particularmente oxidado y sobresalía hacia afuera, como una trampa esperando atrapar a alguien desprevenido. «Esto podría ser», dijo el sargento, señalando el alambre con un gesto de la cabeza. «Si María jugaba aquí y tropezó con esto, podría haberse cortado». El cabo Ramírez tomó fotografías del área y se inclinó para examinar el alambre más de cerca. «También deberíamos considerar la posibilidad de infección. Un alambre oxidado como este podría haber empeorado cualquier herida». Mientras tanto, doña Carmen observaba la escena con las manos en el pecho, claramente afectada por la idea de que su patio pudiera haber sido la causa del sufrimiento de María. «Yo no sabía que estaba tan mal», dijo en voz baja, como si hablara consigo misma. «Siempre he pensado en arreglar este lugar, pero con mi edad ya no puedo hacer mucho». Joaquín, aunque preocupado por su hija, se acercó a la mujer con una mano en el hombro. «Doña Carmen, no se preocupe. No estamos aquí para culpar a nadie. Solo queremos asegurarnos de que esto no vuelva a pasar». El cabo Ramírez, quien había estado revisando más a fondo el área, se giró hacia el grupo. «Señor Joaquín, también encontramos rastros que podrían ser de un gato. ¿Tiene usted o doña Carmen algún gato en casa?». Doña Carmen levantó la mano con timidez. «Sí, tengo un gato. Se llama Tino. Es muy juguetón, pero a veces escapa al patio.
Tal vez pudo haber rascado a María si se cruzaron mientras jugaba. El sargento Luis asintió con gravedad. Es probable que la combinación del rasguño del gato y la herida del alambre haya causado la infección. Esto nos da una imagen más clara de lo que pudo haber pasado. Mientras los oficiales terminaban de tomar notas y fotografías, doña Carmen se comprometió a limpiar su patio y reparar la valla para evitar futuros incidentes. Lamento mucho lo que le pasó a María, dijo, mirando a Joaquín con ojos llenos de culpa. Es una niña tan dulce. No quiero que algo así vuelva a ocurrir. Joaquín agradeció su disposición, aunque en su corazón seguía luchando con la culpa de no haber estado más atento. Mientras los oficiales se retiraban, prometieron enviar un informe detallado al hospital para que los médicos tuvieran toda la información necesaria para continuar el tratamiento de María. Al quedarse solo, Joaquín miró el patio de doña Carmen una última vez antes de regresar a su casa. Sabía que no podía cambiar lo que había pasado, pero se prometió ser más cuidadoso en el futuro, no solo con el entorno de María, sino también con el tiempo y la atención que le dedicaba. La lección, aunque dolorosa, era clara: no podía proteger a su hija de todo, pero podía esforzarse por estar presente en cada paso de su camino. La noche era silenciosa en la casa de Joaquín, pero su mente estaba llena de ruido. Estaba sentado en el sofá de la sala, con las manos entrelazadas y la mirada fija en el suelo. María Clara dormía en su habitación, después de un día largo y agotador en el hospital. A pesar de que su hija estaba fuera de peligro y de que los médicos habían asegurado que su recuperación iba bien, Joaquín no podía encontrar paz. Una sensación de culpa profunda y abrumadora lo envolvía, como un peso invisible que apretaba su pecho y le dificultaba respirar. Se llevó las manos al rostro, intentando en vano aliviar la presión que sentía. Las imágenes de los últimos días pasaban por su mente como una película: María despertando en la madrugada, sufriendo en silencio, la llamada al 911, los paramédicos llevándola al hospital. Pero lo que más lo atormentaba era la pregunta que no dejaba de hacerse: ¿cómo no me di cuenta? Joaquín sabía que María tenía dificultades para expresar lo que sentía. Su autismo hacía que muchas veces se refugiara en su mundo interior, dejando señales sutiles que él, en su rutina acelerada, no siempre percibía. Pero esta vez, esas señales habían sido un grito de ayuda que él no había escuchado. Y eso lo hacía sentir como un fracaso. Cerró los ojos, y sin querer, su mente lo llevó a un recuerdo que había tratado de enterrar durante años. Fue la última pelea que tuvo con su esposa, Sofía, antes de que ella muriera. Era una tarde lluviosa, y la tensión entre ambos había estado creciendo durante semanas. Joaquín trabajaba largas horas, y Sofía, agotada de cuidar a María sola, le reclamó su falta de presencia. Joaquín, no puedes seguir así. María te necesita. Yo te necesito. Pero parece que siempre hay algo más importante que tu familia, dijo Sofía, con la voz quebrada por la frustración. Joaquín, atrapado en su propia burbuja de estrés, levantó la voz. No es tan fácil, Sofía. Estoy haciendo todo esto por ustedes. ¿No lo ves? Si no trabajo, no tendremos nada. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier palabra. Sofía simplemente se dio la vuelta, dejando la conversación inconclusa. Esa fue la última vez que hablaron antes del accidente que le quitó la vida. Joaquín nunca tuvo la oportunidad de disculparse, de decirle que entendía su punto, que ella tenía razón. Ahora, sentado en la sala, con el recuerdo de esa pelea resonando en su mente, Joaquín sintió que estaba repitiendo los mismos errores, esta vez con María. Había estado tan enfocado en trabajar, en cumplir con sus responsabilidades, que había dejado de lado lo más importante: estar presente para su hija, no solo físicamente, sino emocionalmente. ¿Qué clase de padre soy?, susurró para sí mismo, su voz llena de amargura. Se levantó del sofá y comenzó a caminar por la sala, intentando calmar la tormenta interna que lo consumía. Miró hacia la puerta de la habitación de María, donde sabía que ella dormía tranquilamente, ajena a los pensamientos que lo atormentaban. Ella confió en mí, y yo no estuve ahí para ella, murmuró, sintiendo como las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos. Joaquín no era alguien que llorara con facilidad, pero esa noche no pudo contenerse. Las lágrimas cayeron libremente mientras se apoyaba en la pared, sintiendo que el peso de su culpa lo aplastaba. Por unos minutos, dejó que esa sensación lo paralizara, incapaz de moverse, de pensar con claridad. Pero entonces, algo dentro de él comenzó a cambiar. Entre la niebla de su dolor,
Recordó las palabras de la terapeuta infantil en el hospital, lo importante no es ser perfecto, Joaquín. Lo importante es estar presente, aprender y mejorar cada día. Esas palabras se aferraron a su mente como un ancla en medio de la tormenta. Joaquín sabía que no podía cambiar el pasado, ni con Sofía ni con María. Pero podía tomar el control de lo que venía, de cada día que aún tenía por delante con su hija. Respiró profundamente y limpió las lágrimas de su rostro. Volvió al sofá y se sentó, esta vez con una determinación que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que necesitaba hacer cambios, no solo en su rutina, sino también en la forma en que se conectaba con María. No bastaba con estar presente en casa, tenía que estar verdaderamente disponible para ella, entenderla, escucharla, apoyarla en todo lo que necesitara. Esa noche, Joaquín tomó un cuaderno y un bolígrafo de la mesa de la sala y comenzó a escribir una lista. Era simple, pero cada punto en ella representaba un compromiso que hacía consigo mismo y con su hija. 1. Dedicar tiempo cada día para jugar con María. 2. Escucharla, incluso cuando no use palabras. 3. Aprender más sobre sus necesidades y cómo apoyarla. 4. Ser paciente, siempre. 5. Nunca ignorar las señales, por pequeñas que parezcan. Cuando terminó, miró la lista con una mezcla de alivio y propósito. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesto a dar todo de sí para cumplir con esos compromisos. Antes de irse a dormir, Joaquín se acercó a la habitación de María. Abrió la puerta con cuidado y se asomó. La vio dormida, abrazando a Lolo con fuerza, su expresión tranquila. Se inclinó hacia ella y le dio un beso en la frente. Te prometo que haré las cosas mejor, hija. Siempre estaré aquí para ti, susurró, con la voz llena de emoción. Esa noche, Joaquín durmió con la mente más tranquila. Sabía que la culpa no desaparecería de inmediato, pero también sabía que podía usarla como un recordatorio constante de lo que realmente importaba, el amor y la conexión con su hija. Al día siguiente, comenzaría un nuevo capítulo, uno en el que el amor y la paciencia serían los cimientos de su relación con María. El hospital estaba más tranquilo por la tarde. El bullicio de la mañana había disminuido, y los pasillos, aunque aún iluminados con las luces brillantes, tenían una atmósfera más relajada. Joaquín se encontraba sentado en una pequeña sala de consulta, invitado por el equipo médico para hablar con una terapeuta infantil que había sido asignada al caso de María. Aunque estaba agotado, sabía que esta conversación era importante para entender mejor a su hija y cómo apoyarla. Frente a él estaba la terapeuta, la doctora Isabel López, una mujer de cabello castaño recogido en un moño y una expresión cálida que inspiraba confianza. Sostenía una libreta en sus manos, pero no parecía tener prisa por tomar notas. En lugar de eso, lo observaba con atención, esperando que Joaquín se sintiera cómodo antes de comenzar. Joaquín, gracias por tomarte el tiempo para hablar conmigo, dijo Isabel, con un tono suave y empático. Sé que han sido días difíciles para ti y para María. Joaquín asintió, entrelazando las manos sobre sus rodillas. Miró hacia la ventana, donde la luz del sol se filtraba a través de las persianas, y suspiró profundamente antes de responder. No sé si estoy haciendo lo suficiente por ella. Siempre he tratado de ser un buen padre, pero siento que estoy fallando en algo. No vi las señales de que algo estaba mal. Isabel inclinó ligeramente la cabeza, como si quisiera transmitirle que entendía su sentimiento de culpa. Joaquín, cuidar de un niño con autismo no es fácil, y mucho menos cuando se hace solo. Pero lo importante es que estás aquí ahora, dispuesto a aprender y a hacer lo mejor para María. Joaquín levantó la vista hacia ella, buscando un rayo de esperanza en sus palabras. Quiero entenderla mejor. Quiero saber cómo ayudarla a sentirse segura, a expresarse. Isabel sonrió, y tomó un bolígrafo para garabatear algo en su libreta antes de continuar. María tiene una sensibilidad emocional y física muy pronunciada, algo común en niños con autismo. Esto significa que puede percibir el mundo de una manera más intensa que la mayoría de nosotros. Pero también significa que necesita un entorno donde se sienta en control, y sobre todo, comprendida. Joaquín frunció el ceño, tratando de procesar lo que ella decía. ¿Y cómo creo ese entorno? No siempre sé qué decirle o cómo acercarme a ella sin que se sienta abrumada. La terapeuta asintió, reconociendo su preocupación. Todo comienza con la comunicación. No siempre se trata de palabras, Joaquín. A veces,
Lo más importante es estar presente de una manera que ella pueda percibir como segura. Por ejemplo, cuando María está ansiosa, tal vez no necesite que le digas que todo estará bien. Quizás solo necesite que te sientes a su lado, que le des tiempo para procesar sus emociones. Joaquín recordó las veces que había intentado hablar con María después de un día largo de trabajo, solo para recibir silencio como respuesta. Ahora esas interacciones parecían tener más sentido. Ella siempre está en silencio. A veces ni siquiera sé lo que siente. Isabel sonrió con suavidad. El silencio no siempre significa desconexión. Para María, el silencio puede ser su forma de procesar el mundo. Pero eso no significa que no quiera comunicarse. Quizás necesite otros medios para hacerlo. La terapeuta sacó un pequeño cuaderno de dibujos de su escritorio y se lo mostró a Joaquín. Algunos niños encuentran más fácil expresarse a través de dibujos, gestos o incluso juguetes. Puedes intentar darle opciones para que te muestre cómo se siente. Por ejemplo, podrías sentarte con ella y dibujar juntos. No tiene que ser nada complicado, solo algo que le permita expresar sus emociones de una manera que le resulte cómoda. Joaquín tomó el cuaderno entre sus manos, mirando las páginas en blanco como si fueran una puerta a un nuevo mundo que aún no entendía completamente. ¿Y qué pasa con su ansiedad? A veces parece tan abrumada por cosas que yo ni siquiera noto. Isabel dejó su libreta a un lado y se inclinó ligeramente hacia él. La ansiedad en niños con autismo puede desencadenarse por estímulos que para nosotros son insignificantes, un sonido, una luz, un cambio en su rutina. La clave está en observar. Presta atención a los momentos en los que parece más tranquila y a aquellos en los que se muestra más ansiosa. Eso te dará pistas sobre lo que la afecta. Joaquín asintió lentamente, sintiendo que por primera vez estaba comenzando a entender mejor a su hija. ¿Crees que algún día ella podrá expresarse como los demás niños? La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera detenerse, y sintió un pequeño nudo en el estómago al darse cuenta de lo desesperado que estaba por una respuesta afirmativa. Isabel tomó un momento antes de responder, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Cada niño tiene su propio ritmo, Joaquín. No podemos forzar a María a comunicarse de la manera que esperamos, pero podemos darle las herramientas para que lo haga a su manera. Lo más importante es que ella sepa que siempre estás ahí para escucharla, incluso si lo que tiene que decir no se expresa con palabras. Joaquín dejó escapar un suspiro profundo, sintiendo una mezcla de alivio y responsabilidad. Miró el cuaderno de dibujos nuevamente y luego a Isabel. Gracias. Creo que esto es un buen comienzo. La terapeuta sonrió y se puso de pie, ofreciéndole la mano. Es un proceso, Joaquín. Pero estoy segura de que, con tu dedicación, María sentirá el cambio. Mientras caminaba de regreso a la habitación de María, Joaquín sostenía el cuaderno con cuidado, como si fuera un tesoro. Al entrar, vio a su hija dormida, aún abrazando a Lolo. Se sentó a su lado y, por primera vez, no sintió la necesidad de llenar el silencio. En cambio, abrió el cuaderno y comenzó a dibujar un pequeño oso que se parecía a Lolo, pensando en cómo este simple gesto podría ser el primer paso hacia una conexión más profunda con su hija. La tarde en casa era tranquila. Después de varios días en el hospital, María Clara había regresado a su entorno familiar, donde todo le resultaba más conocido y seguro. Joaquín, sin embargo, sentía una mezcla de alivio y nerviosismo. Durante su conversación con la terapeuta infantil, había aprendido que necesitaba acercarse a su hija de una manera diferente, más paciente y empática. Ahora, de pie en el umbral de la sala, miraba a María jugar con sus bloques de construcción en la alfombra, tratando de reunir el valor para dar ese primer paso hacia una nueva forma de comunicación. María estaba sentada con las piernas cruzadas, concentrada en alinear cuidadosamente los bloques. Lolo, su oso de peluche inseparable, descansaba junto a ella, como si también estuviera supervisando la estructura que construía. Joaquín observó cómo su hija fruncía ligeramente el ceño mientras ajustaba un bloque que parecía no encajar como ella quería. Decidió sentarse a su lado, pero lo hizo con movimientos lentos, casi ceremoniosos, para no interrumpirla abruptamente. «Hola, María», dijo suavemente mientras se acomodaba en el suelo junto a ella. «¿Puedo sentarme contigo?». María levantó la mirada por un breve momento, evaluando la presencia de su padre. Luego asintió con la cabeza, volviendo a concentrarse en su tarea. Joaquín sonrió ante ese pequeño gesto de aceptación. Era un buen comienzo.
Pasaron unos minutos en silencio. Joaquín no intentó apresurarla ni llenar el espacio con palabras innecesarias. Solo la observó, tratando de entender su mundo a través de sus acciones. Finalmente, tomó un bloque del montón y lo sostuvo en sus manos, sin colocarlo todavía en la estructura. «Sabes, María, he estado pensando mucho en ti estos días», comenzó a decir, manteniendo su tono calmado. «Eres muy importante para mí. Quiero que siempre lo sepas». María no respondió de inmediato, pero hizo una pausa en su construcción. Sus manos descansaron sobre los bloques y miró el que Joaquín sostenía. Su rostro seguía serio, pero había algo diferente en su mirada, como si estuviera escuchando con más atención de lo habitual. «A veces no sé cómo ayudarte o cómo mostrarte lo mucho que te quiero», continuó Joaquín, buscando las palabras correctas. «Pero quiero aprender. Quiero entender lo que sientes y lo que necesitas». María parpadeó, aún sin hablar, pero ahora su atención estaba completamente en él. Joaquín sintió que su corazón latía más rápido, pero continuó con paciencia. «Cuando estabas en el hospital, pensé mucho en cómo puedo ser un mejor papá para ti. Quiero que sepas que puedes hablar conmigo cuando lo necesites. Y si no quieres hablar, está bien. Siempre estaré aquí para escucharte, de cualquier manera que tú elijas». María bajó la mirada hacia los bloques por unos momentos. Joaquín temió haber dicho algo que la abrumara, pero luego la vio levantar ligeramente la cabeza. Su voz, aunque tímida y apenas audible, rompió el silencio. «Papá, gracias». Joaquín sintió que su corazón se llenaba de emoción al escucharla hablar. María rara vez usaba palabras completas para comunicarse, y este simple «gracias» era un gran paso para ella. «Gracias por qué, hija», preguntó, inclinándose un poco hacia ella para que supiera que estaba prestando toda su atención. María tomó a Lolo y lo apretó contra su pecho antes de responder, todavía con su tono suave. «Por estar aquí y por esperar». Joaquín tuvo que contener las lágrimas. Esas pocas palabras eran todo lo que necesitaba para saber que estaba en el camino correcto. Extendió una mano y la colocó suavemente sobre el hombro de María. «Siempre voy a estar aquí para ti, María. Nunca lo olvides». Por primera vez, María no se alejó ni pareció incómoda con el contacto. En cambio, asintió ligeramente con la cabeza y luego tomó un bloque del montón, colocándolo frente a Joaquín. «Puedes poner este aquí», dijo, señalando un lugar en la estructura. Joaquín sonrió ampliamente, sintiendo que este pequeño gesto era su manera de incluirlo en su mundo. Tomó el bloque con cuidado y lo colocó donde ella le había indicado. «¿Así está bien?», preguntó, buscando su aprobación. María observó el bloque por un momento antes de asentir. «Sí, está bien». Ambos continuaron construyendo juntos en silencio, pero esta vez no era un silencio incómodo ni distante. Era un silencio lleno de conexión, donde las palabras no eran necesarias porque la presencia y el entendimiento hablaban por sí mismos. Joaquín sentía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba realmente conectando con su hija de una manera significativa. Al terminar la construcción, María miró la torre que habían hecho juntos y luego volvió su atención a Joaquín. «Es bonita», dijo, con una pequeña sonrisa asomándose en su rostro. Joaquín sintió que esa sonrisa era el mayor logro del día. «Sí, lo es. La hicimos juntos, y eso la hace especial». María no dijo nada más, pero su sonrisa permaneció mientras recogía a Lolo y lo abrazaba de nuevo. Joaquín la observó y sintió una profunda satisfacción. Sabía que aún quedaba mucho camino por recorrer, pero este pequeño momento de conexión era una señal de que estaban avanzando en la dirección correcta. Esa noche, Joaquín se fue a la cama con el corazón más ligero. Mientras apagaba las luces y se preparaba para dormir, pensó en cómo las pequeñas acciones, los gestos simples y la paciencia podían marcar una gran diferencia. Estaba decidido a continuar construyendo ese puente hacia el mundo de María, bloque por bloque, día tras día, con amor y comprensión como los cimientos más fuertes. La mañana era fresca y tranquila en el vecindario. Doña Carmen se encontraba en su patio trasero, observando el desorden que se había acumulado con los años. Herramientas oxidadas, madera vieja, y una valla metálica rota eran testigos de un espacio descuidado que ahora consideraba una amenaza para los demás. Después de todo lo ocurrido con María Clara, había tomado una decisión firme: transformar su patio en un lugar seguro.
Con una escoba en mano y un pañuelo en la cabeza para protegerse del sol, doña Carmen comenzó a limpiar el área. Cada objeto que recogía parecía un pequeño recordatorio del accidente que había causado tanto dolor. Aunque nadie la culpaba directamente, no podía evitar sentir una gran responsabilidad. Mientras barría, murmuraba para sí misma: esto no puede volver a pasar. María es tan dulce, tan inocente. No permitiré que mi descuido ponga en peligro a alguien más. Algunos vecinos, al verla trabajar con tanta dedicación, se acercaron para ofrecerle ayuda. Don Héctor, un hombre mayor que vivía al otro lado de la calle, apareció con una caja de herramientas en la mano. Doña Carmen, supe lo que pasó con la niña de Joaquín. Vine a ayudarle con esa cerca, dijo, señalando la valla metálica que llevaba años sin reparar. Doña Carmen suspiró, agradecida por la oferta. Gracias, Héctor. La verdad es que esto se me había salido de las manos. No tengo la fuerza de antes para hacer estas cosas. Juntos comenzaron a desmontar los pedazos más oxidados de la valla. Héctor trabajaba con paciencia, mientras doña Carmen se encargaba de recoger los trozos de alambre y meterlos en una bolsa de basura. A medida que avanzaban, otros vecinos se sumaron. Marta, la joven madre de la casa contigua, trajo pintura para renovar la cerca, y los hijos de Marta se ofrecieron para recoger las ramas secas y hojas caídas. Mientras todos trabajaban, doña Carmen se tomó un momento para reflexionar. Observó cómo el vecindario, que a menudo parecía desconectado, se unía por un objetivo común: crear un espacio más seguro, no solo para María, sino para todos los niños que a veces jugaban en el vecindario. Cuando la cerca quedó reparada y pintada, doña Carmen caminó por el patio con un ojo crítico, asegurándose de que no quedara nada peligroso. Sus ojos se detuvieron en una pila de madera vieja que había ignorado durante años. Recordó cómo Tino, su gato, solía saltar sobre esa pila, y cómo eso podía haber sido el lugar donde María se había encontrado con él. Esto también tiene que irse, dijo en voz alta. Con ayuda de Héctor y Marta, desmantelaron la pila y llevaron los trozos de madera a la acera, donde serían recogidos por el servicio de basura al día siguiente. Cuando terminaron, doña Carmen sintió una mezcla de cansancio físico y alivio emocional. Miró a su alrededor, viendo un patio completamente transformado. Ya no era un espacio peligroso, sino un lugar limpio y ordenado. Esa tarde, Joaquín pasó por la casa de doña Carmen para agradecerle. Traía a María consigo, quien sostenía a Lolo, su inseparable oso de peluche. Al ver el patio, Joaquín se sorprendió por el cambio. Doña Carmen, esto es increíble. No sé cómo agradecerle por lo que ha hecho, dijo, con genuina emoción en su voz. Doña Carmen, que estaba sentada en una silla al sol, se levantó con una sonrisa cansada pero orgullosa. No tiene que agradecerme, Joaquín. Esto era algo que debía hacer. María es parte de nuestra comunidad, y todos tenemos una responsabilidad de cuidarnos unos a otros. María, que había estado observando en silencio, miró a su padre y luego al patio. Aunque no dijo nada, su mirada reflejaba una mezcla de curiosidad y aprobación. Doña Carmen se acercó a ella con cuidado, tratando de no invadir su espacio personal. María, ¿te gustaría jugar aquí otra vez? He arreglado todo para que sea más seguro, dijo en un tono suave. María asintió lentamente y soltó la mano de su padre para caminar hacia el centro del patio. Observó cada detalle, tocando la nueva cerca pintada y mirando al suelo limpio. Tino, el gato de doña Carmen, apareció en ese momento, caminando con cautela hacia María. Ella se agachó para acariciarlo, y por primera vez en días, Joaquín la vio sonreír. Doña Carmen observó la escena con ternura y luego se volvió hacia Joaquín. También quiero ayudar de otra manera. Cuando María venga a jugar aquí, me aseguraré de estar pendiente. No solo para que esté segura, sino para que se sienta acompañada. Joaquín asintió, conmovido por la bondad de su vecina. Sabía que no siempre podía estar presente, pero saber que María tenía personas como doña Carmen en su vida le daba un poco de tranquilidad. Esa noche, mientras Joaquín ponía a María a dormir, reflexionó sobre cómo la comunidad había jugado un papel importante en la recuperación de su hija. Se dio cuenta de que no estaba solo en su esfuerzo por darle a María un entorno seguro y amoroso. Con personas como doña Carmen, Héctor y Marta a su alrededor, sentía que había una red de apoyo que podía marcar la diferencia en su vida y en la de su hija. María, ya acostada y con Lolo entre sus brazos,
miró a su padre antes de cerrar los ojos. «Papá, el patio de Doña Carmen está bonito», susurró, apenas audible. Joaquín sonrió y le dio un beso en la frente. «Sí, hija. Es un lugar seguro para ti». Mientras las luces de la casa se apagaban y el vecindario volvía a su calma habitual, el compromiso de Doña Carmen y la unión de la comunidad brillaban como un recordatorio de que, incluso en los momentos más difíciles, el apoyo mutuo y la voluntad de cambiar podían traer esperanza y seguridad a los que más lo necesitan. La luz del sol entraba suavemente por las ventanas de la sala, llenando el espacio con un cálido resplandor matutino. Joaquín estaba sentado en la alfombra junto a María Clara, quien organizaba cuidadosamente sus bloques de construcción. Desde el incidente en el hospital, Joaquín había decidido dedicar más tiempo a su hija, no solo para asegurarse de que estuviera bien físicamente, sino también para fortalecer el vínculo que sentía que se había debilitado con el paso del tiempo. Habían pasado semanas desde que María regresó a casa, y durante ese tiempo, Joaquín había comenzado a implementar lo que había aprendido con la terapeuta. Había cambiado su enfoque, dejando de lado la urgencia por llenar los silencios con palabras y aprendiendo a estar presente de manera más intencional. Ese día en particular, Joaquín decidió participar activamente en el juego de María, algo que antes no solía hacer. «¿Qué estás construyendo hoy, hija?», preguntó, inclinándose ligeramente hacia los bloques que María apilaba con precisión. María lo miró brevemente, evaluando la pregunta, y luego señaló un grupo de bloques que formaban un rectángulo. «Es una casa para Lolo», dijo, con su voz suave pero clara. Joaquín sonrió, sintiendo una pequeña ola de orgullo al escucharla hablar con tanta claridad. «¿Y qué necesita Lolo en su casa?». «Tal vez podamos agregar algo más», sugirió, tomando un bloque del montón y sosteniéndolo frente a ella. María lo miró por un momento, considerando su propuesta, y luego señaló un espacio vacío al lado de la estructura. «Un lugar para dormir», respondió, y su tono llevaba un toque de seguridad que Joaquín no había escuchado antes. Ambos trabajaron juntos durante un rato, colocando los bloques y ajustándolos según las indicaciones de María. Joaquín se dio cuenta de que este simple acto de construir algo juntos no solo fortalecía su conexión, sino que también le daba a María una oportunidad para liderar, para expresar sus ideas sin miedo a ser juzgada. Además de involucrarse en sus juegos, Joaquín había comenzado a establecer una rutina más consistente con María. Todas las noches, después de cenar, se sentaban juntos en el sofá y elegían un libro para leer. Aunque María a veces prefería escuchar en silencio, había momentos en los que hacía preguntas sobre las ilustraciones o comentaba sobre los personajes. «Papá, ¿por qué el oso está triste?», preguntó una noche, mientras señalaba la página de un libro que estaban leyendo. Joaquín miró la ilustración del oso sentado bajo un árbol. «Tal vez porque está solo». «A veces, estar solo nos hace sentir tristes», respondió con cuidado, queriendo saber más sobre lo que pasaba por la mente de su hija. María asintió lentamente y luego agregó: «Pero tiene un amigo, como Lolo». Joaquín sonrió, sintiendo que estos pequeños intercambios eran señales de que su hija comenzaba a abrirse más. A medida que pasaban los días, Joaquín también notaba cambios en el comportamiento de María. Antes, cuando algo la incomodaba o la asustaba, tendía a retraerse, buscando consuelo únicamente en su peluche. Ahora, aunque todavía abrazaba a Lolo en momentos de ansiedad, también buscaba a Joaquín, tomando su mano o apoyándose ligeramente en él, como si supiera que podía confiar en su presencia. Un día, mientras paseaban por el parque cercano, María se detuvo frente a una fuente. El sonido del agua fluyendo parecía captar toda su atención. Joaquín se agachó a su lado, observándola con paciencia. «¿Te gusta el sonido del agua?», preguntó, tratando de conectar con lo que ella estaba experimentando. María asintió y luego, con un gesto tímido, tomó la mano de su padre. «Es bonito», dijo, sin apartar la vista de la fuente. Para Joaquín, ese simple gesto y esas dos palabras significaban más que cualquier otra cosa. Era una prueba de que la confianza entre ellos estaba creciendo, de que María comenzaba a sentirse más segura en su presencia. Además de estos momentos compartidos, Joaquín había comenzado a involucrar a María en pequeñas tareas diarias, como preparar la mesa para la cena o regar las plantas del jardín. Al principio, ella dudaba, observándolo con cautela, pero poco a poco empezó a participar con más entusiasmo. «Papá, aquí está tu vaso», dijo una noche, colocando cuidadosamente un vaso de agua en la mesa. «Gracias, María. Eres una gran ayudante», respondió Joaquín,
asegurándose de elogiar cada uno de sus esfuerzos. Estas interacciones no solo fortalecían su relación, sino que también ayudaban a María a desarrollar más confianza en sí misma. Joaquín se dio cuenta de que el tiempo y la paciencia eran las herramientas más poderosas que tenía para apoyar a su hija. En una tarde lluviosa, mientras ambos estaban en casa, Joaquín decidió hacer algo especial. Sacó un cuaderno y un paquete de crayones de colores, y se sentó junto a María en la mesa. ¿Te gustaría dibujar conmigo?, preguntó, colocando el cuaderno entre los dos. María miró los crayones y luego asintió con entusiasmo, algo que Joaquín no esperaba. Pasaron la siguiente hora dibujando juntos. Joaquín dibujó un árbol, mientras que María hizo una casa para Lolo, con ventanas grandes y un jardín lleno de flores. Cuando terminaron, María levantó su dibujo y lo mostró con orgullo. «Es para ti, papá», dijo, extendiéndoselo. Joaquín tomó el dibujo y lo observó con cuidado, como si fuera una obra de arte invaluable. «Es hermoso, María. Lo voy a poner en la nevera para que todos lo vean». María sonrió tímidamente, pero esa sonrisa era suficiente para iluminar todo el día de Joaquín. Esa noche, mientras Joaquín la arropaba para dormir, María lo miró fijamente y dijo algo que lo dejó sin palabras. «Papá, me gusta cuando jugamos juntos». Joaquín sintió que su corazón se llenaba de alegría. Se inclinó y le dio un beso en la frente. «A mí también, hija. Siempre voy a estar aquí para ti». Cuando las luces de la casa se apagaron, Joaquín reflexionó sobre cuánto habían avanzado juntos en tan poco tiempo. Sabía que todavía quedaba un largo camino por recorrer, pero también sabía que cada día, cada momento, estaba ayudando a construir una relación más fuerte con su hija, basada en la confianza, el amor y la paciencia. El sol brillaba intensamente aquella mañana, llenando la casa de una cálida luz que parecía anunciar un nuevo comienzo. Joaquín y María Clara estaban en el salón, rodeados de latas de pintura, pinceles y rodillos. La pared frente a ellos, que había estado desgastada y con marcas de los años, ahora estaba lista para transformarse en algo nuevo, algo que simbolizara todo lo que habían vivido y superado juntos. María, con un overol de mezclilla que parecía demasiado grande para su pequeño cuerpo, sostenía un pincel con ambas manos. Miraba atentamente a Joaquín, esperando sus instrucciones. Él, vestido con una camiseta vieja y jeans manchados de pintura, le sonrió antes de hablar. «Muy bien, María. Vamos a empezar por aquí», dijo, señalando la parte inferior de la pared. «Tú puedes pintar esta área, y yo haré la parte de arriba. ¿Qué te parece?» María asintió lentamente, sosteniendo con cuidado el pincel como si fuera una herramienta mágica. Mojó la punta en la pintura azul que Joaquín había preparado y se inclinó hacia la pared. Con movimientos cuidadosos, trazó la primera línea, dejando una suave marca de color en la superficie. «Lo estás haciendo muy bien», exclamó Joaquín, animándola con entusiasmo. María sonrió tímidamente, concentrándose en cada pincelada. Aunque no dijo nada, su expresión reflejaba un extraño equilibrio entre orgullo y tranquilidad. Joaquín, observándola, sintió una oleada de emociones. Este simple acto de pintar juntos representaba más que una actividad cotidiana, era una metáfora de todo lo que habían logrado reconstruir. Mientras trabajaban, Joaquín decidió aprovechar el momento para hablar con ella de manera más personal. Bajó su rodillo y se sentó junto a María, quien seguía pintando con dedicación. «María, quiero decirte algo», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Todo este tiempo, he estado aprendiendo muchas cosas sobre ti, y sobre cómo ser un mejor papá». María detuvo sus movimientos por un momento, levantando la vista hacia él. Sus ojos reflejaban curiosidad, pero también una apertura que Joaquín no había visto antes. «¿Sabes qué aprendí?», continuó, con una sonrisa suave. «Que no siempre tengo que tener todas las respuestas, pero siempre puedo escucharte. Quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre voy a estar aquí para ti». María parpadeó un par de veces, procesando las palabras de su padre. Luego, con un gesto inesperado, dejó el pincel a un lado y tomó la mano de Joaquín. Su voz, aunque tímida, era clara y sincera. «Gracias, papá». Joaquín sintió que su corazón se llenaba de emoción. Apretó suavemente la mano de su hija, agradecido por ese pequeño pero significativo gesto. Sabía que no necesitaban más palabras en ese momento.
todo lo que querían expresar estaba contenido en ese instante compartido. Después de unos minutos, María retomó el pincel y comenzó a dibujar algo en la pared. Joaquín, intrigado, se inclinó para observar mejor. ¿Qué estás pintando?, preguntó, con una pizca de curiosidad en su tono. María dibujó lo que parecía ser un círculo con orejas pequeñas y luego agregó un par de ojos y una sonrisa. Es Lolo, respondió, mirando su obra con satisfacción. Para que siempre esté aquí con nosotros. Joaquín rió suavemente y asintió. Claro que sí. Lolo siempre será parte de nuestra familia. La pintura continuó durante el resto de la mañana, con ambos trabajando juntos para cubrir la pared con colores y formas que reflejaban su creatividad y su nuevo comienzo. Cuando terminaron, se alejaron unos pasos para admirar su trabajo. La pared no era perfecta, tenía marcas de pinceladas desiguales y algunos colores que se mezclaron más de lo esperado. Pero para Joaquín y María, era la pared más hermosa que habían visto. Hicimos un buen trabajo, ¿no crees?, dijo Joaquín, colocando una mano en el hombro de María. María asintió y, por primera vez en mucho tiempo, soltó una risa ligera, un sonido que iluminó el corazón de Joaquín. Sí, es bonita, respondió, con una sonrisa que parecía llenar toda la habitación. El narrador interviene en ese momento, su voz cargada de calidez y reflexión, para dar cierre a la historia. En esta casa, en esta pequeña sala llena de colores y risas, Joaquín y María Clara no solo pintaron una pared, pintaron un futuro juntos. Uno construido con amor, paciencia y la promesa de estar siempre el uno para el otro. Porque en la vida, no se trata de evitar los desafíos, sino de enfrentarlos con quienes amamos a nuestro lado. Mientras el sol comenzaba a descender, proyectando suaves sombras en la pared recién pintada, Joaquín y María se sentaron juntos en el sofá, mirando su obra maestra. María tomó la mano de su padre una vez más, y en ese gesto sencillo, quedó claro que la confianza entre ellos era más fuerte que nunca. «Papá, ¿mañana podemos pintar otra cosa?», preguntó María, rompiendo el silencio con una chispa de emoción en su voz. «Por supuesto, hija. Mañana pintaremos lo que tú quieras», respondió Joaquín, sin dudarlo. Y así, la historia de Joaquín y María Clara concluyó, no con un final, sino con un nuevo comienzo. Un futuro lleno de colores, promesas y la certeza de que, juntos, podían superar cualquier obstáculo.